Bueno, Cristina, gracias por estar aquí. Lo primero, en la sede de la MAZPAC para comentar con todos los enfermos, las juntas directivas de las asociaciones, etcétera, compartir tu conocimiento. La primera pregunta es ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Cuál es el proceso, tanto académico como personal, que te lleva a estudiar los cannabinoides como antitumorales, los beneficios del cannabis para el cáncer, etcétera? Bueno, yo soy bióloga de formación y estando en tercero de la licenciatura entonces de biología, yo ya tenía claro que me quería dedicar a la investigación. Y un día llegó un profesor a clase diciendo que había un grupo de investigación que estaba buscando alumnos para colaborar y allí me presenté. Y resulta que este grupo era el de Javier Fernández Ruiz, en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Complutense, y ellos estaban trabajando con cannabinoides. Estaban comenzando, acababan de incorporar los cannabinoides a su investigación por colaboraciones con Rafael Mechulam directamente, y comencé a trastear en el laboratorio más que a investigar. Y en un momento dado, pasé allí tercero, pasé allí cuarto de la licenciatura, y cuando estaba casi acabando la carrera, surgió una colaboración con Manuel Guzmán, que era profesor en la Facultad de Biología también de la Complutense, que en ese momento estaba trabajando en metabolismo, estudios metabólicos, como se consumen hidratos de carbono, lípidos y demás. Y como él tenía mucha experiencia en lípidos y los cannabinoides tienen una naturaleza química muy parecida, pues surgió esta colaboración entre los dos grupos. ¿Por qué no pruebas tú los cannabinoides en tus modelos metabólicos? Y a Manolo le interesó probar estas nuevas herramientas en sus estudios. Entonces yo era el nexo de unión entre los dos grupos y me fui de hecho a hacer mi tesina de grado con el grupo de Manolo. Y de los estudios metabólicos pasamos por azares del destino a estudios con células tumorales, y a partir de ahí surgió toda la línea de investigación que nos ha estado dando de comer tanto literalmente como profesionalmente en los últimos años. ¿Y cómo se llega a las células antitumorales? ¿Por casualidad o porque realmente tenéis algún indicio previo de que el cannabis y los tumores? No, nosotros, como te digo, en ese momento estábamos analizando el efecto de los cannabinoides sobre el metabolismo energético de las células. Y trabajábamos con astrocitos, que son unas células que están en nuestros cerebros acompañando a las neuronas, y los modelos que utilizábamos eran astrocitos de rata. Y esos son unas células difíciles de obtener, caras de obtener, lleva mucho tiempo conseguirlas, mucho tiempo hacer un experimento, y entonces decidimos utilizar un modelo similar, pero de utilización mucho más fácil. Y cuando uno piensa en una herramienta más fácil, que crezca rápido, que sea fácil de comprar y barata, inmediatamente piensa en la célula tumoral. Entonces empezamos a hacer nuestros estudios metabólicos en los equivalentes tumorales de los astrocitos y empezamos a ver efectos completamente diferentes. Las células morían en respuesta a estos compuestos, y en ese momento nos planteamos que teníamos en nuestras manos otra historia en la que merecía la pena meterse, claro. Nada que ver, ¿no? Nada que ver, y aparcamos durante un tiempo los estudios metabólicos y apostamos todo a los estudios. ¿Y qué siente uno cuando antitumorales. descubre, ¿no? Después de tantas vueltas que da la ciencia, tanto conocimiento, tanta investigación, que algo como el cannabis iba a poder tener este efecto en las células? Bueno, a ver, cuando uno se dedica a algo como esto, yo creo que por mucha investigación básica, muy básica que haga, aunque uno esté estudiando si una proteína se fosforila o no se fosforila, que es una cosa molecularmente muy, muy concreta, yo creo que al final todo el mundo está pensando en la potencial aplicabilidad de lo que hace. Entonces, para nosotros, cuando realmente vimos que eso funcionaba, no solo en las células que crecíamos en placas de plástico, sino que en modelos animales de cáncer, de distintos tipos de cáncer, también funcionaba, yo creo que uno trabaja incluso con más ímpetu y con más ganas porque ve que se está acercando a la clínica y ve que se está acercando a los pacientes. Entonces es una sensación muy gratificante, la verdad. Yo me considero una afortunada porque he conseguido
empezar trabajando en ciencia muy básica y creo que estamos muy cerca de los pacientes. Entonces ese recorrido no todos los científicos lo pueden disfrutar, pero nosotros hemos tenido la suerte de hacerlo y para mí es un privilegio, yo me siento una privilegiada. ¿Y el siguiente paso, entonces ahora cuál? Bueno, el siguiente paso es ver si, o sea, tenemos muy claro que estos compuestos funcionan en modelos animales de cáncer y modelos desde los más sencillos a los más complejos. Entonces creemos que la evidencia preclínica es muy sólida y que estamos listos para hacer un ensayo en humanos, para probar en humanos. O sea, la respuesta que nos queda por contestar es si estos compuestos funcionan también en humanos o no como antitumorales. Y esa respuesta solo la vamos a tener si probamos los compuestos en pacientes y los probamos de una manera controlada. El estudio que se va a hacer gracias al dinero que se ha recaudado ahora del Bike Medical Tour, entiendo que va por ahí, ¿o? Sí. Bueno, en nuestro grupo de investigación tenemos varias líneas abiertas. La que lleva más tiempo en marcha, la que tiene más resultados y la que está más cerca de la clínica es la de glioblastomas, que son unos tumores cerebrales muy agresivos, y es para esta parte de la investigación para la que se va a destinar ese dinero que se ha recaudado. Entonces, concretamente, se va a hacer un ensayo clínico combinando cannabinoides con un compuesto que está en clínica en este momento. Para el cáncer de mama en concreto, que es en lo que yo trabajo, estamos un poquito más lejos, pero en el fondo dependemos, y es muy duro decirlo, de conseguir financiación. Nosotros seguimos haciendo mucha preclínica, seguimos intentando responder a muchas preguntas que son interesantes desde el punto de vista del biólogo básico y, por supuesto, mirando hacia la clínica para optimizar las terapias lo máximo posible, pero la realidad es que lo que nos hace falta ahora es dinero para lanzar un ensayo clínico y médicos que estén dispuestos a hacerlo, pero yo creo que esa parte está mucho más trillada. Estamos en contacto con médicos del 12 de octubre que estarían dispuestos a trabajar en un ensayo. Estoy segura de que encontraríamos médicos en muchos más hospitales públicos y privados. Lo que no tenemos ahora mismo es dinero y eso es lo que está frenando el avance en este ¿Estáis sentido. colaborando con la Fundación Sandra Ibarra, ¿no? Sí, nos acaban de dar un proyecto. Sí. Os acaban de dar un premio, ¿no? Bueno, ellos lo llaman beca, para nosotros es un proyecto de investigación, es dinero para financiar la investigación que nosotros hacemos en el laboratorio. ¿Y qué siente Cristina cuando recibe a diario 3, 4, 5, 6, 7 mails de situaciones tan alarmantes, ¿no? Como nos van llegando tanto a ti como a nosotros, cuando además tienes el indicio de que funciona? Nosotros, por los pacientes que estamos viendo, por los socios terapéuticos, vemos que la gente mejora desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional, pero nos quedamos ahí. Tú lo tienes muy claro, nosotros vemos que funciona y el nexo, ¿dónde está? Pues lo que siento es impotencia, mucha impotencia, porque yo lo que puedo hacer por esos pacientes es proporcionarles la información científica que está detrás de lo que ellos leen en internet, de lo que ellos escuchan en radio o en prensa. Yo les puedo ofrecer eso, yo no les puedo ofrecer más, porque lamentablemente ahora mismo no les podemos ofrecer más. Quien les puede ofrecer más es pues, gente que apoye económicamente el siguiente paso en esta escalera, que sería el ensayo clínico. Entonces, ahora mismo organismos públicos han recortado la financiación para hacer este tipo de aproximaciones muchísimo, prácticamente no hay convocatorias públicas para hacer este tipo de ensayos y dependemos de las empresas farmacéuticas. Entonces, ellas tienen otro tipo de prioridades que no siempre coinciden con la prisa, con el interés de los pacientes. Y lamentablemente estamos a expensas de lo que ellos decidan hacer y de su velocidad de crucero para dar el siguiente paso. Proclama al cielo, ¿no? Que un tema tan candente, que se está llevando tantas vidas y que está minando la vida de la gente, viendo, ¿no? que está funcionando el hecho de que el propio, o sea, que tengan que ser instituciones privadas o farmacéuticas y no sea el propio Estado el que diga, oye, esto está matando a diario y haciendo sufrir a muchas personas. El cáncer de mama, nosotras tenemos muchas mujeres con cáncer de mama y es algo que no me cabe en la cabeza. Sí,
Yo creo que es un reflejo más de la mentalidad cortoplacista que tiene en general el estamento político. Yo creo que, y aquí no me da miedo generalizar, ni me parece injusto generalizar, yo creo que la gente que se dedica a gobernarnos piensa en periodos de 4 años. Lo que esté más allá de ese cuarto año, yo creo que no existe para ellos. Y entiendo que es muy arriesgado establecer una política en la que los beneficios económicos vayan a aparecer dentro de 10, 15 años. Yo creo que es muy difícil que nadie se arriesgue a eso. Y el problema del que estamos hablando tiene mucho que ver con eso. O sea, invertir ahora en ensayos clínicos cuyos resultados van a tardar años en llegar, pues no lo ven como una cosa de la que se pueda obtener un rendimiento. Lo ven como un gasto, no como una inversión. Para mí es una inversión, evidentemente. Pero realmente sería contraproducente, por otro lado, Cristina, que veamos que la gente está consumiendo el cannabis de cualquier manera, porque no se deja de consumir porque no haya estudios. Lo único que es que tampoco nosotros tenemos la pauta para poder ayudar correctamente a los socios terapéuticos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Vamos, siguen consumiendo cannabis. O sea, claro, es que... Si me apuras es una irresponsabilidad. Estar en un puesto de gobierno, ver que eso está pasando y no intentar regularizarlo. Yo creo que la realidad es la que es y la vemos nosotros que estamos cerca de los pacientes, pero la ve todo el mundo. Y yo creo que ha llegado el momento de regularizar esto y de poner a disposición de los pacientes sustancias controladas, de calidad controlada, de contenido controlado y que uno sepa que está consumiendo y que no está pues, recurriendo a un mercado negro, consumiendo cosas que no sabe si son buenas o no son buenas, claro. No sabe qué cantidad de sustancias activas está consumiendo. Entonces, para mí es una irresponsabilidad. ¿Y por dónde crees que pasaría un poco, en la situación en la que estamos, el escenario ideal para el consumo de cannabis? Por ejemplo, pues en este caso, a las enfermas con cáncer de mama, ¿qué se les puede aconsejar basada en lo que tú ya conoces? ¿Consumir cannabis cómo? ¿De qué manera? Claro, ¿Sabes algo? No sabemos muy bien. Claro, esa es la pregunta que a mí me llega de los pacientes. Entonces, lo que yo suelo contestar, como te decía antes, es la evidencia, yo les explico la evidencia preclínica que tenemos. También les dejo muy claro que lamentablemente no hay estudios controlados que me permitan responder a preguntas como ¿qué consumo? ¿Aceite o un CBD, THC? ¿En qué proporción? Claro. ¿Qué dosis? ¿Qué tipo? Yo no puedo contestar esa pregunta. Ya me gustaría a mí poder contestar esas preguntas, pero yo no puedo contestar esas preguntas porque no tengo un respaldo clínico detrás. Y eso es lo que nos hace falta. Entonces, yo creo que estamos en el momento de presionar todos, investigadores básicos, pacientes, sociedad en general, a las instituciones que nos gobiernan para que se den esos pasos y esto se regularice. ¿Y los médicos? ¿Qué está pasando con los médicos? Todos estos que tenemos la parte de los que se esconden y la parte de los que nos derivan socios. Y luego, pues, la parte de gente que quiere aprender y no sabe dónde, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que el colegio médico también tome interés y le diga al gobierno, oye, esto funciona, lo estamos viendo? Hay un agujero de información enorme, enorme, enorme ahí. Y yo creo que en investigación básica en España estamos incluso por delante de otros países. En consumo médico y recreacional seguramente estamos a la cabeza. Pero en información médica estamos a la cola y no te puedes imaginar a qué nivel. Yo creo que hay un desconocimiento enorme por parte de la comunidad médica de la realidad del potencial terapéutico de la planta y de los cannabinoides en general. En otros países yo sé que hay cursos de educación continua para gente relacionada con los pacientes, médicos, enfermeras, donde se les habla de esto y donde se les forma en esto. En España, regulado, no hay absolutamente nada. A los estudiantes de medicina no se les habla del sistema endocannabinoide. Entonces, el médico, cuando uno termina su carrera de medicina y comienza a trabajar como médico, no tiene esta herramienta porque nadie se la ha presentado, porque nadie se la ha contado. Entonces, esa es otra de las cosas en las que nosotros creo que también podemos incidir y podemos ayudar. Podemos hacer divulgación científica seria del potencial enorme que tiene la planta y del potencial enorme que tienen los cannabinoides, porque la realidad es que los médicos lo desconocen.
Por eso. no lo saben. O sea que a lo mejor el escenario ideal sería traernos aquí, en vez de 60 enfermos hoy, que vengan 60 médicos y te escuchan. Sí, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Yo creo que hay que informar a los pacientes, porque los pacientes están demandando la información, y creo que hay que despertar la curiosidad en los médicos. Ahora mismo ellos no están demandando, o no hay una gran población de médicos que esté demandando esa información. Entonces somos nosotros los que tenemos que despertar esa curiosidad. Y siempre que esté en nuestra mano, ir a divulgar a hospitales, ir a informar a médicos de cuál es la realidad. Hay mucho trabajo científico muy serio y muy riguroso detrás de este mensaje que transmitimos nosotros, de que, en mi caso, los cannabinoides tienen un potencial muy grande como herramienta terapéutica en cáncer de mama y para muchísimas otras aplicaciones. Pero en ese caso creo que somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo, despertar la curiosidad de la comunidad médica. Muy bien. Bueno, pues no te quitamos más tiempo, que ya tenemos que empezar. Muy bien. Y nada, pues darte las gracias por A vosotros, estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Cristina.